Hermanos, paz a vosotros. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta mañana. Es de mucha bendición poder verlos nuevamente y poder pues compartir un poco más de la palabra, ¿verdad? Unos con otros. Porque todos venimos aquí a aprender, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a seguir hablando un poquito más de la palabra del Señor. Y en esta mañana la plática se titula Amar a Dios de todo tu entendimiento. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice que muchas veces se le acercaban fariseos, escribas, y lo cuestionaban en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, para empezar con este tema, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Y nos empieza aquí a relatar una historia de una de estas ocasiones en que le preguntaron al Señor Jesucristo. Y empieza el verso 28 diciendo así: Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo tu corazón y de todo tu entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y al final dice que el Señor le dijo, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Amar a Dios de todo tu entendimiento. Estas palabras fueron las que respondió, ¿verdad? Las que respondió aquel escriba que le preguntó al Señor, ¿verdad? Bien has dicho, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todo tu entendimiento y de toda tu alma. Pero nosotros cuando leemos estas palabras, ¿qué es lo que entendemos por amar a Dios de todo nuestro entendimiento? Sabemos que amar o el amor es un sentimiento, ¿verdad? Pero muchas veces en este mundo este sentimiento de amor se ha vuelto como vanidad, ¿verdad? A muchos piensan que solamente es un impulso el querer o el amar a otra persona, ¿verdad? Pero ¿cómo es amar a Dios con todo nuestro entendimiento? ¿A qué se refieren estas palabras? Sabemos que de antemano nosotros hemos leído la Biblia, ¿verdad? Y conocemos de la palabra de Dios que nos dice amarás, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Pero ¿qué hay más allá de amar a Dios con todo nuestro corazón y de todo nuestro entendimiento? Entonces vamos a enfocarnos, hermanos, en tres claves que son importantes para entender pues estas palabras, ¿verdad? La primera de ellas es el prestar atención. Nosotros en la escuela de esta mañana pues recordamos un poco, ¿verdad?, acerca de la historia del rey Saúl. Y nosotros cuando leemos allá en 1 Samuel 15:22, nos recuerda esta amonestación que hizo el profeta Samuel, ¿verdad?, a Saúl. Y recordando este verso, vamos a darle lectura, 1 Samuel 15:22, que dice así:
Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, prestar atención, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que amamos a Dios de todo nuestro entendimiento, uno de estos puntos o claves importantes que nosotros usamos para comprender esta expresión, pues denota que nosotros debemos de prestar atención a la voz de Dios. ¿Qué es lo que hizo Saúl en estos pasajes que nosotros leímos? Saúl pensaba que delante de Dios era más importante o era mejor pues hacer sacrificios, ¿verdad?, que hacer la propia voluntad de Dios. Porque dice que esta instrucción que se le fue dada a Saúl de matar a todos los que estaban en la ciudad de Amalek, pues él no la tomó en cuenta, y en vez de prestar atención a lo que ya Samuel le había dicho de exterminar a todos, lo que hizo fue traer al mejor del ganado, perdonar la vida del rey Agag. Y esto, aunque pudiera parecer bueno delante de Dios el hacer sacrificios, pues fue contraproducente, ¿verdad? Porque él no prestó atención a la voz de Dios y decidió usar de su propia justicia y de su propia voluntad para querer agradar a Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, decimos amar a Dios de todo nuestro entendimiento, tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere de nosotros y no actuar y no vivir como nosotros querramos o como nosotros pensamos que es justo delante de Dios, sino como Dios nos está diciendo. A lo mejor a nosotros la adoración a Dios nos parece que pudiera ser a lo mejor estar cantando todo el día o orando todo el día, o nosotros que guardamos el sábado pudiera parecernos que estamos denotando amor a Dios y estamos aquí en el templo, ¿verdad?, desde muy temprano hasta la noche. Pero ¿realmente es eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿Verdaderamente estamos prestando atención a la palabra de Dios? Porque el guardar el sábado, como un ejemplo más, ¿verdad?, no es solamente dejar de trabajar o dejar nuestras labores el séptimo día, sino que el guardar el sábado implica para nosotros tener una relación, una comunión con Dios todos los días y guardar sus mandamientos. Porque si alguien no guarda los mandamientos de Dios y no trabaja el sábado, ¿estará guardando el sábado? No, porque delante de Dios está mal. Entonces nosotros debemos de prestar atención a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y no qué es lo que nosotros pensamos que es justo. El segundo punto, hermanos, es buscar la disciplina. Para este ejemplo vamos a contrastar dos historias. La primera es igual acerca del rey Saúl. Sabemos que cuando Samuel otra vez lo mandó a destruir a la ciudad de Amalek, Saúl antes de esto ya había cometido un error y un pecado delante de Dios, porque él había ofrecido sacrificios en lugar de Samuel. Y esto de la misma manera no era bueno. Y cuando Dios le dio otra oportunidad a Saúl, ¿qué es lo que hizo Saúl? ¿Hizo lo correcto delante de Dios? ¿Hizo lo que era malo delante de Dios? Entonces, dice la palabra de Dios que a Dios le pesó en su corazón haber puesto a Saúl por rey. Pero nosotros en contraste encontramos pues otra historia, ¿verdad?, acerca del rey David. El rey David, también como ustedes conocerán la historia, dice que tomó por mujer a la mujer de otro hombre, ¿verdad?, que era Uría Eteo. Y dice que mientras Uría estaba en batalla, dice que una vez cuando David se asomó a su balcón, pues vio a esta mujer, ¿verdad?, y en su corazón pues le pareció bonita, quiso estar con ella. Y esto fue malo delante de Dios porque cometió un pecado. Sin embargo, lo que David hizo, en lugar de cometer un error y tras otro error,
lo que hizo fue arrepentirse de todo corazón delante de Dios. Otra vez, amar a Dios de todo tu entendimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer? Y vamos a darle lectura a Salmo 51. Los versos 10 y 11 que dicen así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, y no eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y también los versos 16 y 17 nos dicen, porque no quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que David estaba pidiendo a Dios? Que renovara su corazón, que no quitara de él su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque otra vez David había pecado, pero en vez de seguir haciendo lo malo, él se disciplinó, ¿verdad? Y en vez de estar buscando pues salidas alternas, él buscó la disciplina de Dios. Entonces, este es otro de los puntos importantes para saber qué significa amar a Dios con todo nuestro entendimiento. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, y si hemos cometido errores, pues tenemos ahí la mano extendida de Dios, siempre y cuando nosotros le entreguemos nuestro corazón verdaderamente. Y que nosotros siempre estemos pidiendo, como pedía el rey Saúl, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, la disciplina, hermanos, nosotros somos disciplinados, a lo mejor somos disciplinados para ir a nuestro trabajo, para ir a nuestra escuela, pero debemos de aplicar esa misma dedicación y esa misma disciplina para las cosas de Dios, si es que nosotros queremos pues alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y por último, hermanos, la última de estas claves para entender qué es amar a Dios con todo nuestro entendimiento, es aceptar que en nuestra vida no necesitamos otra cosa más que a Dios. Y entiéndase por todo lo que implica a Dios, ¿verdad? Su doctrina, su palabra, las costumbres que nosotros aprendemos, que son costumbres buenas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y para esto vamos a ver el ejemplo del príncipe Asaf, allá en el Salmo 73. Cuando nosotros nos ponemos a leer todos estos versos, quizá muchos de nosotros nos sentimos identificados, porque empieza este príncipe diciendo que él miraba a todos los hombres que estaban a su alrededor y veía que no eran justos delante de Dios y sin embargo les iba bien. Dice que hacían mal y tenían muchas bendiciones. Y entonces este príncipe Asaf se sentía mal dentro de él, porque decía, bueno, en vano he limpiado mi alma, porque estos que yo veo que no son justos, les va bien y a mí me va mal, pues ¿qué es esto? Pero después, este mismo príncipe, ¿verdad?, viniendo al entendimiento de Dios, se da cuenta. Y vamos a leer un poquito en este Salmo 73, a partir del verso 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esta suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Y después, como llegando a una conclusión, el mismo príncipe dice en el verso 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces,
A pesar de que al principio este príncipe se sentía mal porque veía que los que obraban injustamente, pues les iba bien, dice que hasta que vino al santuario de Dios o hasta que vino al entendimiento o al conocimiento de Dios, él se pudo dar cuenta que él no necesitaba más en la vida. Él no necesitaba tener riquezas, él no necesitaba estar en los trabajos como las otras personas, sino que él reconoció que su porción, que su parte en esta vida era Dios y que además de Dios no necesitaba otra cosa. Entonces, de esta misma manera, hermanos, nosotros debemos de reconocer que en esta vida no hay fin de estar haciendo o buscando muchas cosas, sino que lo único que necesitamos es tener a Dios. Porque cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, aprendemos a tener una vida diferente, una vida buena. Entonces, así como este príncipe Asa decía, mi porción es Dios, porque concluyendo en el verso 27 y 28 de este mismo capítulo nos dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Dice, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Otra vez, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tenemos que reconocer y guiar nuestra vida en base a estas palabras, porque no necesitamos otra cosa más que a Dios. Entonces, cuando nosotros otra vez recordamos amar a Dios con todo nuestro entendimiento, no es una simple expresión o un simple impulso de decir, bueno, yo quiero a esta persona o yo quiero esto, sino que amar a Dios implica un entendimiento, implica que nosotros prestemos atención a su palabra para que no hagamos la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios, para que llevemos una vida de acuerdo a como Dios quiere y no como nosotros pensamos que es correcto. Que nosotros busquemos siempre estar disciplinados, porque sabemos que en algún punto de nuestra vida podemos cometer algún error, pero no quiere decir esto que vamos a seguir error tras error, sino que como hizo el rey David, nosotros debemos estar disciplinándonos. Alguien que no tiene este entendimiento, alguien que no es sabio en estas palabras, pues va a decir, bueno, yo cometí un error, pues hago de cuenta como que no pasó nada y voy a seguir así mi vida. Pero no es así, porque Dios tiene un registro de todas las cosas que pasan. Entonces, si verdaderamente nosotros somos entendidos, vamos a buscar esa disciplina. A veces no la buscamos porque nos da miedo que alguien nos regañe. Por ejemplo, cuando un niño hace algo que sabe que está mal, no va y se lo dice a sus padres porque tiene miedo de que lo regañen. Y así con nosotros, muchas veces cuando sabemos que hicimos algo mal, no vamos con Dios porque tenemos miedo de que algo malo nos venga. Pero si somos entendidos, vamos a buscar esta disciplina. Amar a Dios de todo tu entendimiento. Y estas palabras las dijo aquel escriba, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todo tu entendimiento y de toda tu alma. Entonces, nosotros siempre debemos también estar en busca de este conocimiento de Dios. Si nosotros durante la semana no tenemos comunión con Dios, no estudiamos la palabra, nosotros vamos a saber cómo servir a Dios, cómo amar a Dios. Pues no, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento y si no lo buscamos, vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad, pensando como nosotros queremos y siendo como nosotros queremos y no como Dios quiere. Por último, hermanos, vamos a leer un verso en el Salmo 119, versículo 34, donde nos sigue hablando allá el rey David, ¿verdad? Y dice así, dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Dame entendimiento. Si nosotros tampoco pedimos que Dios
nos dé entendimiento, si no le pedimos a Dios que nos enseñe cómo hacer su voluntad, nosotros no vamos a poder guardar su ley, porque otra vez vamos a estar cumpliendo la ley de Dios de la manera en que nosotros creemos que es correcto, y no como Dios nos está diciendo. Tenemos que prestar atención a las palabras que Dios nos habla a través de todos sus hijos. No nada más de los que se paran aquí enfrente, sino de los consejos de todos nuestros hermanos. Debemos de prestar atención y siempre estar buscando este entendimiento para saber cómo amar a Dios. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios si no sabemos de qué manera, verdad? Siempre hay un principio y alguien nos tiene que enseñar, y nosotros mismos también debemos de buscar esta enseñanza. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos hace falta, y muchas veces estamos en situaciones que no sabemos cómo resolverlas, pero si no le pedimos entendimiento al Señor, y si nosotros mismos no nos ayudamos por buscar este entendimiento y este conocimiento, pues no vamos a agradarle a Dios y no lo vamos a amar como Él quiere que lo amemos. Entonces, que siempre estén estas palabras como las que dijo el rey David: dame entendimiento y guardaré tu ley, dice, y la observaré de todo corazón. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Paz a vosotros.